Señores, muy buenas noches. Bienvenidos todos a su tertulia, Tertulia 55, el lugar de encuentro de los salcedenses que viven en la provincia y esparcido alrededor de todo el mundo. La tertulia fue creada con la intención de promover los buenos valores, rescatar la cultura y la memoria histórica de Salcedo. La tertulia, que cada vez se fortalece más, es un espacio abierto, neutro, que reúne un gran número de los mejores intencionados hijos de Salcedo. Entonces, en esta noche, para dar la bienvenida a nuestro invitado, vamos a pasar la palabra con nuestra Aracelis Marizán. Adelante, Aracelis. Buenas noches, buenas noches. Para nosotros es un placer el formar parte de esta gran entrevista, que hoy en la tertulia de hoy tenemos un gran invitado, alguien que nos hace honrar con su presencia, que desde hace mucho tiempo deseamos tenerlos aquí en nuestra querida tertulia. Se trata de una persona que, aunque nació en Moca, realizó sus estudios en nuestro querido pueblo natal de Salcedo, primario como secundario, y vivió parte de su gran juventud en nuestra querida provincia Hermanas Mirabal. Es una persona que se ha dedicado a la locución, a la promoción de actividades a inicio y a corta edad en Salcedo, donde fue pendonista y anunciante de las películas de cine de Riz de Salcedo. Es una persona que a principio de las luchas sociales de la provincia, antes y después de la revolución de 1965, lo que quiere decir que tiene mucho que contarnos a través de la gran historia de nuestra querida provincia Hermanas Mirabal. Nuestro querido invitado de la tertulia se trata del señor Francisco Burgos, Franciquito, mejor conocido como Frank Burgos. Nuestro querido Frank, que desde más de 21 años es la voz de Z101, la emisora radial más reconocida de nuestra querida República Dominicana. Excelente, Aracelis. Muchísimas gracias por tu introducción. Entonces, de entrada tenemos que darle información de cómo es que vamos a hacer la tertulia. Entonces, lo primero es que vamos a tener un espacio de conversación con el señor Fran Burgos, y al final de la conversación vamos a tener una ronda de preguntas donde los participantes podrán hacer sus preguntas e interactuar con el señor con Fran Burgos. Entonces, también para empezar tenemos que dar a conocer las reglas de la tertulia. Durante la tertulia todos los micrófonos deben estar silenciados. Al terminar la tertulia tendremos, como dije anteriormente, una ronda de preguntas donde sí se podrá entonces abrir los teléfonos. Las personas participantes deben pedir la palabra, y en el orden en que la vayan pidiendo entonces se va a seleccionar el orden de las preguntas. Entonces, tenemos, ¿no verdad? Al señor Fran Burgos aquí, entonces a quien queremos darle las buenas noches de parte de todas las personas que están aquí presentes y de la persona también que lo van a estar viendo por el canal de YouTube Salcedo 1, a quien exhortamos a todos los participantes que se puedan inscribir para que así puedan gozar de los beneficios de la reinscripción, de la inscripción. Entonces, señores, para empezar, queremos entrar, antes de entrar en materia con el señor Fran Burgos, o con Fran Burgos, Franciquito, que nos se presente a sí mismo y que nos cuente de manera breve quizás un poco de su infancia en Salcedo, ¿no verdad? Como forma de poder ir rompiendo el hielo antes de poder entrar en los temas importantes, que nos cuente un poco de su vida, de su infancia, de cómo fue su desarrollo, de sus recuerdos en Salcedo. Adelante, don Fran. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá poder llenar las expectativas, ¿no? de esta noche. Pero primero yo quiero enviar un saludo muy especial a don Sombra. Hay algo que ocurrió a raíz
que se terminó la Revolución de Abril de 1965, tuvimos un encontronazo con alguien, Moncito La Yagua y yo, y este señor nos sometió a la justicia, y el juez era precisamente Don Sombre. Lo que pasó, bueno, Don Sombre entendió y todo transcurrió sin ninguna consecuencia para nadie. Pero ese señor nos amenazó a mí y a Moncito. Ambos estuvimos en la Revolución de Abril del 65, aunque en diferentes comandos. Él estuvo en el comando que dirigía Pocho, que era un gran... Y yo estuve en el comando que luego se llamó Miguel López, pero era el 1A de la zona del 14 de junio. El comando que tuvo Moncito estaba en la Independencia, encima de una farmacia, no recuerdo el nombre, hace ya unos añitos de eso. Bueno, pero vamos a entrar en materia. Mi infancia transcurre entre Santiago de los Caballeros y Salcedo. Soy el primer nieto de la familia Florentino López. El primer y único nieto, dije nieto, de la familia Burgos Liviano. Porque mi abuela, la mamá de mi papá, se llamaba María Petronila Liviano. Y mi abuelo, el papá de mi papá, se llamaba Ramón Burgos, de descendencia española. Burgos Veloz. Eso eran los datos. Luis María Florentino Álvarez. Todo el mundo lo conocía como Luis Tutú. Erróneamente le decían Luis Tutú a él, porque en realidad a quien le decían Tutú fue a un hermano de él, el más pequeño, que murió muy joven. Yo creo que mi mamá no lo llegó a conocer. Esa infancia mía se desenvolvió entre la sastrería y lavandería El Progreso en Santiago, y la funeraria y las fincas de mi abuelo, y en ese tejemaneje, en ese ambiente. Porque en Santiago vivía mi tía Adelaida Florentino de Almonte y Porfirio Almonte, que fungió como mi padre en muchas ocasiones. Gracias a él, hoy día soy locutor, porque me facilitó todo lo que yo necesitaba para poder examinarme el día 1 de agosto del año 1967 en el Salón María Montés de Radio y Televisión Dominicana, junto a otros que sumaban 495 aspirantes en esa época. De esos 495 aspirantes solamente pasamos 36. Eran aspirantes de todo el país. Pero me fui un poquito adelante. Yeah. Pues me alfabetizaron 2 tías mías que también son harto conocidas en Salcedo. La doña Anabelia Florentino de Beato, y tía Hilda de León. Eran maestras, y Anabelia era de las primeras graduadas como maestras en la República Dominicana. Tenía su escuela en el Rancho al Medio. Y decidieron alfabetizarme porque me vieron tan inquieto en ese sentido, que trataba de saber lo que decía las cosas, que hicieron un experimento conmigo y me alfabetizaron, yo diría que en tiempo récord. Aprendí a leer y escribir. Cuando yo lo voy con el chisme a mi abuelo, Luis Florentino, me hace un reto y me dice: si usted me lee ese párrafo de ahí a ahí,
yo le regalo este libro. Y naturalmente yo sabía leer, escribir, sumar, restar, dividir, todo lo que hace un niño. Y le leí el párrafo. Y mi abuelo no tuvo más remedio que regalarme. El libro se llamaba Bertoldo, Bertoldino y Cacacén. Es un libro con un contenido de sabiduría inmenso. El libro a mí se me perdió tantas montañas, tanto para acá, para allá. Finalmente se me perdió el libro y por internet solamente hay como 50 y tantas páginas. Y yo lamenté muchísimo que se me perdiera ese libro. En esa infancia, mi abuelo tocaba acordeón, pero no tocaba acordeón para como modus vivendi ni nada de eso. Entonces, cuando mi abuela murió el día 31 de diciembre de 1958, pues yo me quedé solo con papá. Después llegaron todos los pollitos a cobijarse en las salas del patrón de papá, porque la situación con la dictadura de Trujillo se puso muy tensa hasta el extremo de que en 1960 mi tío, el doctor Manuel Antonio Tejada Florentino, pues, fue hecho preso en su clínica en la capital y desaparecido. He conversado con mucha gente tratando de averiguar, porque lo buscamos por todas partes, no apareció jamás su cadáver. Y un hermano, Virgilio Ortiz Bosch, hermano de Doña Milagro, un día conversando en el balcón de su casa, pues me dijo que él pensaba que a mi tío lo habían incinerado en la incineradora que tenía Trujillo, por ahí, por la, no sé cómo se llama eso por ahí, la incineradora, decía. Entonces, antes de eso, apareció un líder en Sudáfrica que se llamaba Patricio Lumumba. En la casa de Polo Marcelo, que era el dueño de la línea Peggy, que viajaba de Salcedo a la capital, pues había un radio multibandas. Ese radio multibandas, nosotros escuchábamos a Patricio Lumumba a la 1:30 de la tarde, que ha sido una locución todos los días en un español perfecto, a través de radio, ¿cómo se llama la emisora? Quizás esos fueron los momentos. Yo tenía alrededor de 8 años, 8 o 9 años, pero nos sentábamos el grupo a escuchar a Patricio Lumumba, y aunque en gran medida no entendíamos todo lo que quería decir, pero algo se le quedaba. Y porque dentro del grupo que yo me desenvolví para esa época, pues había ya muchachos que eran mucho mayores que yo, pero ahí estaba Gunter Pérez, ahí estaba Caona Abuelillo Pérez, y un grupo de muchachos que vivíamos en el mismo entorno, en la misma área, que fue naturalmente mi primer círculo de amistad en Salcedo. A grandes rasgos, tengo que decirles que estudié en el grupo escolar Doctor Trujillo. Tengo que decirlo porque así se llamaba, aunque luego se le cambió el nombre, creo que por el de la señorita María Josefa Gómez. Y ahí pasé al liceo. Cuando terminamos el segundo de bachillerato, nos fuimos a estudiar a agronomía al Instituto Superior de Agricultura, porque una tarde estábamos jugando voleibol en la cancha que había en el frente, donde hoy creo que está el ayuntamiento, y llegaron 2 vehículos justamente al liceo. Entre ellos estaba el matemático ido de tiempo Isidro Rodríguez, y nos dijo que si queríamos examinarnos, y todos accedimos. Ahí estaban mis 2 primos hermanos, Ramón Ingrid Jiménez, ahí estaba Luis Jiménez, ahí estaban los Márquez, Daniel Márquez,
habíamos un grupo y todos ganamos la beca. Entonces entramos a Lisa, ya estaba abierto, ya había, yo conocía incluso a Lisa, porque me gustaba mucho ir por la zona en Santiago, de la Herradura. Y bueno, y ahí comenzó mi desarrollo como hombre. Hasta que en uno de los viajes furtivos que yo di a Salcedo, llego a mi casa, a la Duarte 37, donde mi abuelo, que yo no sabía que se había mudado para la otra casa que es donde está el taller, o donde estaba el taller. Y cuando yo voy a tirar el bulto en la cama donde yo dormía, me encuentro con la sorpresa de que ahí hay una serie de aparatos que yo entendía que era una emisora, porque ya yo estaba practicando en Radio Azul y en Radio Ritmo. Entonces, viene Pedro María Bencosme y me pregunta que en qué puede servir. Y yo le digo a él, digo, ¿será en qué yo puedo servirle a usted? Porque es de mi casa. Entonces me dice, tú eres Juan, el nieto de don Luis. Digo, exactamente, ese mismo. Y dice, mí de televisora y me muestra. Al poco tiempo la emisora se mudó, yo volví a Salcedo. Y esa vez que volví a Salcedo, él todo lo supo y fue a la casa a buscarme para que yo hiciera un programa de música juvenil, que era lo que estaba en boga en la época de los Beatles y la nueva ola en español, que era capitaneada por los mexicanos, cantantes mexicanos, Alberto Vázquez y Manuel Muñoz, toda esa gente. Estaba practicando también en la emisora para ese tiempo Rubén Camilo, pero no sé por qué a Pedro no le gustaba la voz de Rubén, decía que era una voz que sonaba muy bien. Bueno, pero yo no pasé de ahí porque entonces me regala un folletito para que yo me inscriba en la Escuela Nacional de Locución de Otto Rivera. Pero ya yo tengo 16 años, 17. O sea, ya yo soy un hombrecito. Y resulta que yo me inscribo en la escuela. Y la primera vez que tuve que ir, porque había que ir una vez al mes a las clases presenciales. Y cuando yo hago mi trabajo dentro de la escuela, Otto me llama y me dice que yo no puedo estar en esa escuela. Y le digo que por qué, que si tan malo yo soy. O sea, no, todo lo contrario, es que tú estás por encima de todos los que están aquí. Y discúlpenme que hable de esa manera, pero esa es la realidad. Después Otto y yo fuimos amiguísimos. Incluso yo llegué a ser profesor en la escuela de locución. Todo en los años 70, 78, por ahí, 79. Resulta que Otto me dice a mí, tú eres el representante de esta escuela para los exámenes que vienen. Yo te voy a llamar a tu casa y voy a hablar con tus padres para que te permitan venir, porque tiene que durar una semana aquí. Y resultó que quien se examinó de primero, que no era yo el que tenía que examinarme de primero, fui yo, porque César Bobadilla, que era el primero en examinarse en esa ocasión, pues sufrió un ataque de nervios y tuvieron que posponer el examen de él. Entonces me llamaron a mí y yo no creía que era a mí que me estaban llamando. Y entonces mi compadre Alex Salas, que nos examinamos juntos, y fue de los pocos que pasó los exámenes, me dijo, pero tú eres, ese nombre tuyo. Digo, sí, ese es mi nombre, se promete examinar. Y mi presentación fue presentar un conjunto de música típica. Cuando me tocó hacer la presentación de un grupo, de una orquesta, o lo que fuera, hacer una presentación. Ahí comencé, entonces, mi carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos es el 1086, del 14 de septiembre de 1967.
años en la locución. En la locución, que yo comencé a trabajar radio, comencé a hacer cosas. Lo primero fue que era un momento en que la juventud estaba primando en la radio. Y lo primero que yo hice fue hacer un programa de música de la juventud, para la juventud de la época. Me contrata Marco Tulio Cepeda, de Radio Quisqueyana, una emisora que era netamente de bachatas y de música típica. Pero entonces me pone a hacer de 7 a 8 de la noche un programa de música juvenil que se pega de una manera increíble. Al año siguiente comienza mi amistad con Willy, porque entonces sale Radio Maidá al aire y a mí me ponen a hacer el programa, me contratan para hacer el programa de Radio Maidá en el aire. Con un programa en un horario que chocaba media hora con el de Willy, que estaba en Santa María. Yo comenzaba a las 3:30 de la tarde hasta las 4:30 y Willy comenzaba a las 4 hasta las 5. Y la gente, la juventud, mantenía un pugilazo entre nosotros dos. Hasta que ese mismo año, de 68, yo era voz del cigarrillo Premier 100 y ellos patrocinaron e hicieron una discoteca en el Hotel Matún, en donde estaba el casino del Hotel Matún originalmente. Y el día que inauguramos la discoteca, ese día, don José León invitó a Willy a la inauguración de la emisora. Ahí nos conocimos y ahí comenzó nuestra amistad, hasta que lamentablemente falleció hace un mes y algo. Una amistad en la que hicimos tantas y tantas cosas, en la que nos apoyamos mutuamente, en la que Willy entendía mis ideas y yo entendía las de él, en la que no había lugar que yo estuviera que Willy no estuviera, o viceversa. Tengo bueno, en el 79 él me dice, ven para la capital, ven a trabajar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre el ciclón David y la tormenta Federico? Y nosotros mantuvimos informado el país, él y yo, buscando gasolina, echándosela a un carro que él tenía para llevarla a la planta de HIZ, que era una planta a gasolina. Entonces se imaginan lo que eso gastaba de gasolina. Pero HIZ se convirtió en Radio y Televisión Dominicana en ese momento, porque todas las antenas se cayeron. Bueno, no todas, en su gran mayoría. Y comenzamos a hacer los programas de Semana Santa, porque yo había comenzado en el 74, a través de KB 94, a hacer un programa de Semana Santa, con un teléfono inalámbrico en toda la playa de Sosúa. O sea, en el año 1981, yo siendo director de Radio Disco, el señor Leonardo Atilio fue a buscarme a la capital, porque Radio Azul y KB estaban en baja en ese momento, y aquí le dice, se me están cayendo las emisoras, tú tienes que ir a Santiago. Y habla con el señor López y le dice, no, yo te lo presté. Y me pregunta en el camino, ¿qué idea tú tienes? Y yo tengo una idea que te va a chocar, pero es una idea que se va a llevar la AM, se la va a llevar entre las zonas. Si no se pone a alguien que sepa mucho de AM, que sepa mucho de radio, para que la pueda sostener, porque todo el mundo se va a volcar hacia nosotros. Antes de eso, en el 78, prendimos a Radio Acción y esa emisora salió pegada en una frecuencia, cuando no habían radios digitales, en una frecuencia altísima, 1530. Pero yo hice un trabajo que yo entrené durante 6 meses a todos los locutores que trabajaron conmigo en Radio Acción. Y lo que salió al aire no había un solo fallo, porque cada quien, yo lo puse a trabajar en su horario, que iba a trabajar con la emisora radio al aire. Sacamos la emisora al aire el 26 de febrero de 1978. Prácticamente tiempo de elección. Y desde ahí esa emisora fue
bueno, los recuerdos que eran todas. En el año 81, como dije, Atile me fue a buscar a Radio Acción, a Radio Disco, que no era Radio Disco, sino Disco 1480, porque el nombre se lo puse yo a la emisora, porque 1480 yo consideraba que no era un nombre de una emisora, porque era la frecuencia. Y yo le digo a Atile eso, y él me dice, te voy a apoyar. Y comencé a trabajar. Había días que yo iba hasta 3 veces a la capital, porque estaba haciendo unas promociones que casi no se usaban en las emisoras, y las estaba haciendo Carlos Almací en el estudio. Y el estudio estaba mal, porque tenía mucho ruido. Tuvimos que desarmar el estudio y armarlo de nuevo. Salió KB94 con formato totalmente latino, a las 2 de la tarde del 5 de febrero de 1982. A las 2:30 de la tarde no había un solo carro que no tuviera KB94 en las calles de Santiago. Porque Atile compró un transmisor nuevo, se buscó música nueva, es el tiempo en que sale Mil y los vecinos, una salsa de José Nogueras, La gata bajo la lluvia de la difunta Rocío Dúrcal. Y una serie de música que yo estrené para sacar la emisora. Y una emisora que se programó, yo la programé, como se programan ahora las emisoras. Lo que pasa es que yo no tenía una computadora en el 82 para hacer un playlist, ni para hacer una programación con todos los estamentos que requiere una emisora. Ese proyecto duró 4 meses porque en abril peleamos, le digo yo que nos íbamos peleando. Y yo me fui de la emisora, tuve un accidente en Puerto Plata en esa Semana Santa y me quedé 6 meses en Puerto Plata. A los 6 meses Willy va a buscarme a Puerto Plata para que dirija una cadena de radio, 10 emisoras de radio desde la capital, como emisora matriz Radio H&M. Pero había emisoras en San Francisco, en San Pedro de Macorís, en Barahona, Baní, Samaná, San Pedro de Macorís y el Ceibo. Y ahí me mantuve durante un tiempo, prácticamente hasta final del 83, dirigiendo esa cadena con un grupo de locutores que llegaron a mis manos y que yo tuve la suerte de poder moldear. Entre ellos, he de mencionar una figura harto conocida en los Estados Unidos, que fue Ramón Reynoso. Si yo le digo Ramón Reynoso, ustedes no saben quién es. Pero si yo le digo el Boy Fondonao, sí saben quién es. Ramón llegó a estudiar medicina a la UAS y mi amigo dueño de Radio Bonao me llamó y me dijo, mira, yo quiero que tú me lo ayudes. Y yo, no, tráelo. Y conformé un equipo que dio muchas velas, mucha agua de beber. Aunque sea feo para mí decirlo, pero así fue. Tuve un problema con el señor Fiquito Vázquez, que era socio de la cadena, pero que entendía que él podía manejar las emisoras, igual que yo lo hacía. Entonces decidió cancelarme. Yo me voy para Santiago, me voy otra vez a Radio Azul, a KB94. ¿Y qué sucede? Que Leo me quería nombrar de nuevo como director, pero yo como que no quería, y era el tiempo de las parábolas. Y comenzar, ya yo estudiaba ingeniería electrónica, y comenzamos a hacer parábolas. Un domingo, el domingo de, ¿cómo se llama esto? El último domingo de la Semana Santa. ¿Cómo que se llama? Domingo de Resurrección. Ajá, ese mismo. Van Gabriel Grullón Alba y Juan Heriberto Medrano Basora, Cookie Medrano, a buscarme a Santiago para hablar conmigo. Al no encontrarme en Santiago, nosotros teníamos la costumbre de juntarnos en la calle 30 de Marzo con Restauración, porque al frente estaba la emisora, estaba Radio Azul, pero había una panadería y una cafetería
y ahí tomábamos café, comprábamos cigarrillos y todo eso. Y le dijeron, ah, no, ellos están en Puerto Plata, y nos dieron para allá a buscar. Cuando llegan a Radio Puerto Plata, donde Waldo Musa, Waldo le dice dónde estamos. Waldo llama a su casa porque era al lado de la casa de Waldo. Y Gabriel y yo cogemos para Radio Azul, para allá, para Radio Puerto Plata. Y Cookie me dice, usted puede ir a La Vega mañana. Yo sí, ¿cómo no? ¿Qué es lo que pasa? Yo, no, hablamos mañana, pues. En el camino, y me da 20 pesos para que llene de gasolina el tanque al carro, para que vaya al otro día a La Vega. Yo no sabía a qué yo iba a La Vega. Honestamente, no lo sabía. Ese lunes, yo dije que yo a las 9 de la mañana estaba en La Vega. Yo tenía un amigo que se llamaba Sergio Lendoz Martínez, una de las voces más espectaculares que ha tenido y ha contado la radio en la República Dominicana. Le cogió miedo a hablar porque le dieron callo y le dolía mucho. Sin embargo, nosotros andábamos juntos para arriba y para abajo, como cepa y cepillo. Yo me llevo a Sergio, donde llamo allá. Yo llego primero que Gabriel y primero que Cookie. Ah, claro, ellos llegaron, qué sé yo, con un minuto de diferencia, algo así. Y me dice, me plantea Cookie que él tiene esa frecuencia. Mira, yo voy a cubrir esto. Me dice todo lo que va a cubrir. Ahí se me ocurre a mí una idea que es señal de lujo de este país, que no lo han vuelto a usar jamás. Y después que me explican, yo le digo, si tú me pagas y me dejas trabajar esa emisora, porque me habló de que se podía ganar 8,000, 9,000 pesos mensuales, porque Bienvenido Rodríguez le estaba rentando la emisora, la frecuencia. Y yo le digo, si tú me pagas y me dejas trabajar, tú te puedes ganar, qué sé yo, le eché un farol, porque le dije de 30 a 35,000 pesos mensuales, limpio. Y dice Gabriel, pero por eso es que fuimos a buscar. Eso está contenido en mi libro, Mi boda de oro con la locución. Todo lo que estoy narrando. Él me dice que, y entonces, ¿cuándo arrancamos? Digo yo, el jueves. Digo, pero el jueves, me dice, el jueves santo. No es ese domingo, el domingo antes de la Semana Santa. Domingo de Ramos. Exacto, es que yo no soy muy religioso, muy cosa. Y me dice, pero es jueves, pero ¿cómo que vamos a salir jueves cuando todo el mundo apaga? Digo, precisamente por eso, porque todo el mundo apaga, nosotros vamos a encender. Pero ¿cómo? Dice, mira, el jueves yo estoy aquí a las 11 de la mañana. Efectivamente, ese jueves yo llego a las 11 de la mañana, siempre andando con Sergio, y inmediatamente comenzamos yo le digo, buscan una maquinilla de papel de escribir. Y escribí la apertura del emisor. Ahí escribí por primera vez, pero ya lo tenía en la mente. El eslogan, señal de lujo de este país. Escribí la promoción de prueba, transmisión de prueba. Y Gabriel me dijo, ¿y qué música vamos a tocar? Digo, música salsera, de los salseros cantando boleros, salseros y merengueros cantando boleros. Gabriel comenzó una vez a buscar toda la música, porque estábamos a punto de arrancar. Ya eran como las 11:45. Digo, pero vamos a grabar ahora primero. Entonces yo grabé eso. Y me dice Gabriel, ¿y qué vamos a hacer? Cuando Cookie escucha lo que yo grabé, decide que la emisora no va a pagar, porque yo grabé la presentación de la emisora y la despedida. La despedida nunca sonó.
Nunca ha sonado. Y la historia está ahí. El día 14 de junio de 1993 me sacaron de la emisora, pero yo trabajaba en Brugal y Compañía y en Vinícola del Norte. Ahí también hice historia con todo lo que pasó. Brugal era una compañía que estaba muy en baja y logramos llevarla hasta los niveles que ustedes conocen. Luego, en el 99, estando yo en Bonao, Willy me llama y me dice que qué yo voy a hacer. Digo, yo terminé de trabajar, eran las 9 de la mañana, a las 9 y algo, 9:30. Ya yo terminé de trabajar, ya voy para mi casa, tranquilo. Dice, pero ven para acá, para la capital, ven a la Z. Yo no sabía dónde estaba la Z, porque aunque yo comencé en el 86, el gobierno de la mañana, leyendo las noticias, la emisora la mudaron a donde está actualmente. Y yo no sabía dónde era que estaba. Cuando yo llego, yo le llamo de mi celular, que ya yo tenía celular, desde el 91. El número nunca se me ha olvidado. 543-2408. Y me dice, no, pues tiene que ser la 27. Me explica dónde, para allá. Y me dice, siéntate ahí. Y como a los 15 o 20 minutos me dice, ven, vamos allí. Y me lleva al estudio de grabación de la Z. Estaba como ingeniero de grabaciones de la Z, Carlitos Cordey, Mocano, que es el sonidista, el ingeniero de sonido de Juan Luis Guerra. Pero también estaba Juan Luis Guerra. En el interín de todo eso que yo he contado, he volado muchísimas cosas. Pero yo fui director creativo de Publicidad de Vegana. También fui creativo de Publicidad Más, empresaria de Santiago. Y también tenía mis clientes particulares que yo le hacía los trabajos. Entonces, me lleva al estudio y le dice a Carlito, ven, grábamelo a él. Porque estaban haciendo una prueba de un casting para elegir la voz oficial de la emisora. Y habían probado alrededor de 50 personas, 50 voces, y ninguna. ¿Sabes lo que es? Entonces, Carlito dice, otro, llaman como 50 y ninguno da para nada. Y Willy y yo nos miramos y nos reímos. Me dice, pero le dice Willy, pero de todas maneras, grábalo a él. Yo creo que tú lo grabas. Cuando yo entro al locutorio, le digo, ¿cuáles son las siglas del emisor? HIJL. Digo, ok. Y lo que ustedes oyen cada hora, eso lo grabé yo el 3 de octubre de 1999. Hasta la fecha. Me contratan y yo le digo a Willy, la emisora hay que sacarla para la calle. Y comenzamos a hacer los programas en exteriores a partir de ese momento. Y la historia está ahí. A grandes rasgos, porque resumir 53 años, casi 54, en la locución, es algo grande. Porque yo, a los 12 años, yo comencé a estudiar periodismo por la Escuela Difusora Panamericana de Buenos Aires, Argentina. Y aquí viene una parte interesante. Yo era el que sustituyó, o yo no puedo decir que sustituí a Angelito Chifino. Angelito no salía de mi casa porque éramos vecinos, porque él vivía en la casa de Alejandro Liniero, porque ellos llegaron de Italia los dos, instalaron la planta eléctrica de Salcedo, la instalaron en la esquina de mi casa, donde vivía mi abuelo. Y Angelito me enseñó pendolismo y a cada rato me hacía retratos a plumilla y cosas de eso. Y me decía papá, yo te voy a enseñar. Angelito era parapléjico, tenía Alzheimer y tenía una tembladera que es una cosa terrible. Para hacer un trazo, él hacía así con el pincel y no sé, de pronto.
Entonces me enseñó a hacer los letreros y a hacer letras y muchas cosas me enseñó. Cuando Angelito dejó, que ya no podía, ya estaba prácticamente muerto, seguir haciendo los letreros del Teatro Riz. Entonces, como yo estaba de ayudante de él, los letreros se pintaban por la mañana, entre las 8 y las 9:30 de la mañana. No, hecho de zinc y madera, y se ponían en las esquinas de Salcedo. Momento, se fue el audio. Se fue el audio, momento. Señor Burgos, se fue el audio. Si puede probar, por favor. Entró Cundo Camarena y se lo llevó, si se oye. El micrófono, señor Burgos, se le apagó. Ah, ¿qué? Ok, ya, ahí. Comience de ahí, ¿dónde quedó? Bueno, vamos. Chifino, yo lo ayudaba, porque era práctica parte de la enseñanza. Lo ayudaba a hacer los letreros. Entonces en eso, el administrador era Jaime, el papá de Jaime Enrique, Jaime Fernández. Sí. Sí, Jaimito Fernández. Pero entonces entra a administrar el Teatro Riz el profesor, el papá de Alfonsina. Banco. Y me deja pintando los letreros. Y un día me dice que si yo me atrevo a anunciar una película, un estreno que era la película Taras Bulba, una película protagonizada por Jules Reiner, ambientada en la era del nacimiento de Jesús, en la Palestina, en esos sitios por ahí. Y yo le digo que sí. Entonces, él tenía un motorcito Honda 50, color azul, lo recuerdo como ahora. Y en la parrilla, una parrilla que se le puso atrás, se ponía el megáfono. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que manejar el motorcito y anunciar la película. Yo no sabía lo que era eso. Entonces, yo andaba por todo Salcedo, por todos los campos, y me quedé haciendo ese trabajo, los fines de semana, básicamente. Y entonces me pagaba 2 pesos. Cuando yo le digo a él que de la escuela me están pidiendo que estudie mecanografía y taquigrafía, que es esencial para el periodismo, me dice, vamos a hacer una cosa. Yo te estoy dando 2 pesos semanales. Te voy a dar 1 y tú le vas a pagar 1 al instituto. Digo, bien. Yo no necesitaba el dinero. Y claro, y me iba a servir. Hasta el extremo de que yo fui corresponsal de la situación mundial en Salcedo. El día que desgraciadamente asesinan a Brache, ¿cómo es? Alexis Brache. Alexis Brache. Estoy al lado de él, frente a la puerta de entrada del cuartel, pero en la calle, en la acera del frente. Yo estoy, mi hombro izquierdo queda con el hombro derecho de él, pero él era más alto que yo. Y tiene una cámara en la mano, y yo tengo una libreta en la mano, que estoy anotando toda la incidencia de lo que pasó, de lo que está pasando ahí. Que era una protesta que tenían los campesinos de la Loma. Y ese tipo, desde adentro del cuartel, le da el balazo a Alexis. Y me salpicó de sangre a mí. Pero ese era un balazo que tenía el nombre de Alexis Brache. Alexis Brache fue profesor de cultura física, de fisicultura, tanto en la escuela María Josefa Gómez, por el doctor, ya no tenía nombre del grupo escolar, doctor Trujillo.
y también en el Liceo Emiliano Tejera. Fue profesor de fisicultura. Yo tuve un problema del caray, porque yo era castorcista, lógico. Pero la gente del MPD querían que yo les diera toda la información que yo había recabado para ellos hacer una nota de prensa. Y yo no quise. Y tuve un lío del caray. Señores, lo que me pasó a mí después de la Revolución de Abril, eso no tiene nada. Bueno, Eso no sé ni cómo yo estoy vivo. No lo sé. Porque intentaron matarme muchas veces, hasta el extremo de que en una ocasión me preguntaron a mí por mí mismo frente a la puerta de la iglesia de Salcedo, en el Parque Duarte. Estábamos nada más el Mocho, el limpiabotas, que estaba en la esquina Duarte con, ¿cómo se llama la calle esa que sale, que entra y sale de Salcedo? Esa es la Mirabal. La hermana Mirabal. Ah, bueno. La Doroteo Tapia. Pero él estaba ahí con su limpiabotas, pero no había un lillón en el parque, y yo con los brazos abiertos en ese banco que daba frente a la entrada de la iglesia, y llegó una patrulla del ejército y se detuvieron conmigo y me preguntaron por mí. Pero señores, yo recibí entrenamiento militar en la Academia 24 de abril y conservé la calma. Quizá por eso yo estoy limpio, porque pude hilvanar una mentira rápidamente que lució creíble, y los guardias no hicieron nada. Lógicamente yo estaba sin el uniforme de la escuela, del liceo. Yo me había puesto ropa común y corriente. Y de ahí en adelante pasé la de Caín, porque para salir de Salcedo no fue nada fácil. Tengo que agradecerle a Teo, que fue quien me sacó de Salcedo, quien pudo sacarme de Salcedo, por ¿cómo se llama? Por la entrada de Alto de Piedra. Por ahí pudo sacarme. Llegué al rancho donde mi tía Anadelia, y ahí duré una semana, 10 días, más o menos, sin poder salir porque pusieron un servicio de guardia en la casa y no podía salir de ahí del subsidio de la casa. A grandes rasgos, pero a la raíz de la muerte de Trujillo, cuando yo fui de las primeras personas que se enteró, porque yo escuchaba de noche, porque me quedé con esa mala costumbre de estar oyendo cosas que no debía escuchar, de acuerdo al régimen, ¿no? Porque frente a mi casa vivía Amantino, que fue uno de los responsables del asesinato de Patria Minerva y María Teresa. Y voy a revelar algo aquí, que no sé por qué Dedé nunca quiso decirlo, pero quien llevaba a Patria Minerva y María Teresa a Puerto Plata era justamente mi papá. Ese día, miércoles, como a las 5 de la tarde, mi papá compraba carbón en la línea para venderlo en la capital. Ese día fueron Patria y María Teresa, donde mi abuela, en la calle Colón, donde Petra, la fritura de Petra. Mi papá tenía un camión rojo Mercedes-Benz, que era del Linito, no me acuerdo el apellido, que iba a las 3 de la mañana a llevar ese camión cargado de carbón a la capital. Y mi papá le dice que no puede ir, porque ya él había ido el domingo anterior. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo mataron ahí a todos? Porque estaban los niños, estaba doña Chea en el Jeep, no sé cómo cabían en un pequeño Jeep Willy, yo no sé cómo cabían. Viéndolo bien ahora, no sé cómo cabían. Y mi papá le dijo, yo no puedo porque mira, tengo el camión cargado, que me voy a las 3 de la mañana para la casa. Y en eso pasa Rufino por la calle del mercado. Mi papá lo ve
porque es a un bloque, a una cuadra. Mi papá lo ve y le dice, mira, ahí va Rufino. Díganle a él que él la va a llevar. Es que se va a joder, con perdón. Él la va a llevar. A Rufino, no sabemos, yo no me explico por qué. Se devolvió y es el momento en que Patria, que es la que va manejando el jeep, lo alcanza. Bueno, todo el mundo conoce la historia de lo que pasó. Pero el muerto iba a ser mi papá. Burguito. Todo el mundo conoce a Burguito. Mi papá ya va a cumplir 11 años de muerto en noviembre, el 17 de noviembre. Bueno, si hay alguna pregunta o algo, hay cosas que se me han quedado, lógicamente, de las cosas que yo he dicho en radio, de lo que... Muy bien, señor Burgos, muy bien. Muchísimas gracias por su amplios detalles. Sí, sí, sí. Hay una pregunta, señor Burgos, que quisiera hacerle. Dentro de todas sus vivencias, o sea, estamos hablando de su experiencia como pendolista, su experiencia como usando el megáfono, utilizado para promover las películas, montado en un motor, y luego su vivencia como corresponsal, por decirlo así, de la situación mundial para Salcedo a nivel de noticias. Todas esas experiencias, ¿cómo podemos decir que contribuyeron en la vida de Fran Burgos? O sea, esas experiencias, ¿qué le quedó a don Fran de esas experiencias para el resto de su vida? Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque yo aprendí, aparte de lo que me enseñaron en la escuela de periodismo, también aprendí de la práctica. Y Ramón de Luna y Minucha, fallecida ella ya, tenían un programa infantil de 4 a 5 de la tarde en Radio Santiago. Radio Santiago tenía un anfiteatro y quedaba muy cerca de mi casa. Era cuestión de que en un minuto, 2 minutos yo llegaba de mi casa ahí. Y entonces, los sábados había representaciones teatrales y cosas. Entonces, yo no sé de qué manera Ramón y Minucha decidieron que era yo que tenía que presentarlo. Incluso cuando nosotros nos mudamos a la calle Sáenz, en el Marco, yo tenía que pedir permiso para ir los sábados. Pero yo era un niño. Era obligado que había que pedir permiso. Pero tú podías caminar en Santiago a cualquier hora del día y de la noche sin problema. Igual que en Salcedo. Sí. Entonces, eso fue una amistad que se generó ahí. Y por eso yo soy el corresponsal de la situación mundial. Pues Ramón era del Seibo. Es del Seibo porque Ramón está vivo. Está viviendo en la capital ahora porque se quedó solo. Entonces, su único hijo pues vive aquí en Estados Unidos. Y bueno, pero tenemos una amistad que nosotros nos decimos Pantera. Yeah. Sí, nos decimos así. Yo entonces llegué incluso, después de la revolución, que yo me gradué de locutor, un amigo que se fue a destiempo también, Papito Fernández, yo hacía horario en Radio Ritmo y al único que le pagaban de todo lo que estábamos ahí era a mí. Yo ganaba 10 pesos la hora, me pagaba Papito. Papito me ayudó mucho a formarme, mucho, inmensamente me ayudó. Porque vivía ahí, me llamaba, cada vez que yo decía algo me llamaba, mira, si tú hubieras dicho de esta manera y esto, practícalo y tú vas a ver cómo va a sonar. Bueno, me ayudó. Un día yo le pregunto a Papito, yo, bueno, Capri, ¿por qué tú me llamas a mí? Dice, qué pendejo. ¿Tú sabes por qué yo te llamo a ti? Porque el único que va a salir locutor de aquí eres tú. Palabras textuales de Papito Fernández.
Papito Fernández era locutor, no tenía una gran voz, pero era director de Ondas del Yaque. Y en el 69, yo me casé por primera vez el día 9 de marzo de 1969, trabajando en Radio Santa María. Mi esposa sale embarazada, pero era un embarazo de alto riesgo, porque mi esposa tenía 16 años y yo tenía 20. Y me tengo que mudar para Santiago otra vez. Yo comienzo a buscar casa donde mudar y me encuentro con Papito. Y Papito me dice, óyeme, ¿qué tú estás haciendo? Digo, no, en Santa María, pero ¿tú te atreves a hacer una vacación en Onda de Viaje? Y digo, ¿cómo que sí me atrevo? Claro. Y me dice, ve por la mañana, temprano, a Onda de Viaje, a las 8:30. Yo voy a las 8:30 de la mañana a Onda de Viaje y están grabando un comercial con César Pichardo. Los comerciales se grababan antes en discos de pasta que se cortaban con una aguja que parecía un clavo. En Santiago habían 3 cortadoras de discos. O sea que había que utilizar la de Ondas del Yaque, la de Radio Hit Musical y la de Radio Santiago, que eran las únicas 3 cortadoras que había en el Cibao para hacer los comerciales. César Pichardo ha añadido 6 discos. Cada disco costaba $1. Y porque se equivocaba. Y Papito le quita el texto, el papel con el texto, y me lo pasa a mí. Y me dice, léete eso. Y yo lo leo en voz alta. Ramón, que no me está viendo, que no sabe que yo estoy ahí, que cree que es César el que va a leer, echa a andar la cortadora. Y el anuncio termina diciendo, con Hino no hay problemas en el camino. Era un anuncio para las camionetas Hino que estuvieron en boga durante un tiempo. Se vendieron mucho en el país y esa casa la representaba la casa Coquete de Santiago. Y Antonio Coquete me pagaban 35 pesos por un comercial y a mí me pagaron 70. El año anterior, la compañía Nueva Tabacalera hacía un concurso para determinar quién iba a ser el locutor comercial de la cadena de las Águilas, la cadena de la calidad. En el 68, yo gané el concurso. Yo trabajaba en Radio Lambia, pero no me sentí en capacidad para hacer ese trabajo. Y le dije a José Augusto que yo no, a José Augusto y a Bullo Estefan. Yo no, yo no me siento capacidad de hacer ese trabajo. Yo no voy a meter la pata. No, yo no. Esa gente se me regaron, me dijeron de todo. Pero yo no me puedo olvidar porque yo no puedo. Yo no sé hacer eso todavía. ¿Qué pasa? Yo me pongo a ir bien los comerciales y al año siguiente la tabacalera vuelve a hacer el mismo concurso y yo gano el concurso otra vez. Y me andan buscando, óyeme, por todos los oyes. Yo ando con Winston Pou, que es el hijo de Expedit Pou, que era el dueño de Radio Cibao. Y nosotros, Winston fui a buscarme a las 6 de la mañana a mi casa, ese día, ese domingo. Y finalmente vamos a Radio Cibao. Y cuando vamos a Radio Cibao, allá se aparece Bullo. Yo no sé cómo lo averiguó. Con mi esposa, con la barrigota. Oye, me jalaron las orejas. Tú tienes que cambiarte ahora mismo, que tú tienes que estar en el terreno de juego. Tú ganaste el concurso, otra vez. Bueno, voy para mi casa, con un carro esperándome ahí en la puerta. El carro de Augusto Tomás, para llevarme al play. Y así hice hasta el día 6 de enero, que me tiraron un camión arriba a propósito y me rompieron la pierna derecha. Entonces ya no pude terminar. Después fui otra vez voz comercial de las Águilas, pero esa vez. En Ondas del Yaque
Papito dejó la emisora y me dejó a mí. Porque ya Roque, mi compadre, había decidido que yo tenía que ser el director de la noticia de la hora. Y yo revolucioné eso, siendo un imberbe prácticamente. Lo revolucioné hasta el extremo de que las noticias de la hora nunca habían tenido patrocinio y tuvieron patrocinio en un Jackie. De ahí pasé a ser el director general de la emisora. Cuando Roque se pierde en el 71, 72, que él llega, que cuando ya le dan de alta, que él puede ir a la oficina, yo le digo, mira Roque, porque firme los cheques de personal. Y cuando él hace así, el cheque mío era el último. Y cuando él hace así, que firma el cheque, va a firmar el cheque y dice, pero acá, tú ganas más dinero que yo aquí. Digo, sí, es verdad, yo gano más dinero que usted aquí, pero yo vengo a las 5 de la mañana todos los días y me voy a las 11 de la noche. Y usted no hace eso. Y ahí ya la cosa se puede salir de uno de allá, que volví otra vez, entré como director. Volví a salir de la emisora porque Aquiles no me dejaba ninguna emisora tranquilo, no me dejaba paz. El tiempo de Radio Nacional fue un tiempo que marcó un hito en Santiago y yo estuve ahí. Todo el mundo quería trabajar en Radio Nacional porque Radio Nacional fue una emisora que instaló el ingeniero Pedro Jiménez como ingeniero, pero el dueño era Julio Caballero, que finalmente no era el dueño. Resultó que hubo algo que no hay que mencionarlo, pero Pedro Rivera se hizo cargo. Pedro Jiménez se hace cargo de la emisora y le cambia el nombre de Radio Maidá a Radio Nacional. Pedro tiene también un encontronazo con el otro Pedro Rivera, y entonces busca a Jackie no. Entonces, con Jackie, ahí, pero Jackie nunca había trabajado radio. Entonces se encontró con cosas que él, hasta que una noche yo renuncié y dije, mira, yo no voy a trabajar más aquí porque tenía 2 meses que no me pagaba. Y renuncié. Esas son de las cositas que pasan, que la gente no conoce porque son intríngulis de una profesión que yo he abrazado hasta el día de hoy y que no la voy a dejar solamente hasta el día que me muera. Muy bien. Señor Burgos, antes de pasar a la ronda de preguntas, hay 2 temas que me gustaría que usted nos tocara, que es su formación musical, su participación en la música en conjunto, y también su visión sobre las autoridades de Salcedo en la época en la cual usted creció como joven. Son 2 temas diferentes, pero antes de pasar a las preguntas formalmente, para que usted nos trate esos 2 temas de manera breve. Sí, mira, mi papá era músico, tremenda trompeta. Mi papá tocaba la trompeta más difícil que yo digo que existe, que se puede tocar, que es la segunda trompeta. Y a mi papá le encantaba tocar en esos tonos, en esos planos. Okay. Naturalmente que eso influyó en mí, y cuando eso el director de la banda de la Academia de Música era Camilito, y yo me inscribí y nos inscribimos en un grupo, un pequeño grupo, a estudiar música. Entonces salió el método Pozzoli de solfeo para aprender a leer. Ya eslava era el método que se usaba. Entonces, cuando Camilito me pregunta que qué yo quiero tocar, yo le digo que yo quiero tocar trompeta, igual que mi papá, igual que él, que era un trompetista a número 1. La embocadura de Camilito se parece mucho a la de Bert Kaempfer, el gran trompetista alemán. Y mi papá y Camilito se quedaron juntos. Entonces, bueno, ok, pero entonces hay un problema, y es que no hay trompetas.
Entonces lo que me dan es una armónica en fa. Es el único instrumento construido para músicos zurdos, porque tiene el pitonaje lo tiene en la mano izquierda, pero la trompa armónica es uno de los instrumentos que suena más bello del mundo. Y se toca igual que la trompeta, porque da la misma nota que da una trompeta, pero con una dulzura inmensa. Al cabo de un tiempo, yo pasé a tocar, porque el Chita, Francisco Chita, que era el baterista de la banda de música, entonces me ponen a mí a tocar batería en la banda. Y naturalmente tenía que tocar la tumbadora al final de los conciertos, que eran merengues, tocaban un par de merengues. Y eso. En el liceo en el Liceo Mediano Tejera, formamos un grupito que se llamaba Grupo Musical MCN. Así era que se llamaba. Se me olvidó ahora. Pero bueno, se llamaba MCN. Y llegamos a tocar muchos bailes llegamos a tocar entre nosotros, entre la juventud de esa época. Pero yo no era un joven, yo era un niño prácticamente. Porque aprovechaba esos tiempos en que yo estaba en Salcedo y después yo seguí estudiando música en Santiago con el profesor Julio Curiel y don Manuel García. Tenía que levantarme todo el día a las 5 de la mañana y coger para allá, pero bueno, yo siempre me he levantado temprano. O sea, a mí no me afectó con nada. Ahí tengo mucha teoría musical en la cabeza. Sé leer música, no he dejado de hacerlo nunca. Tengo inclusive hasta un keyboard en mi casa y practico acordes y cosas de esas, porque me ayudan para construir los textos, muchos de los cuales son musicales. Por ejemplo, Juan Luis me debe haber grabado textos míos cuando era director creativo de publicidad de ganado, más de 20 comerciales, y todo era mío. Y los arreglos eran de Carlos Mario Echenique. Todavía Carlos Mario me llama, siempre Carlos Mario es de Santiago, de la calle Sánchez, la misma calle donde yo prácticamente pasé gran parte de mi niñez, juventud. Entonces, ese grupito se desbarató porque yo tuve que dejar a Salcedo. Me obligaron a dejar a Salcedo porque me querían matar. Y mi mamá, mi papá, mi abuelo no querían que me mataran. Lógico. Eso no lo quiere ningún padre, ningún abuelo ni nada, que le maten a un descendiente. Entonces ya no pude volver más a ese grupo, el MCN, que era como se llamaba. La otra pregunta, refrescame la que se me olvidó. Ok. Usted se desarrolló en Salcedo en un tiempo donde todavía estábamos viviendo las escuelas de la dictadura. Entonces, usted pudo observar desde su óptica, ¿no? ¿Verdad? Las autoridades de aquel tiempo, de cómo fue su desarrollo. Entonces, nos gustaría conocer su opinión en relación a ese tema de las autoridades en la época post-Trujillo. Correcto. Mira una cosa. Esto que voy a decir, hay una familia entera que le va a molestar, pero ellos no lo pueden negar. A raíz del asesinato y que se produce de las muchachas, de la hermana Mirabal y de el que era senador, que no lo eligió nadie, sino que lo pusieron de dedo, Rojas. Parece que Trujillo le ordenó hacer una fiesta con la orquesta Benefactor.
Era una especie de Orquesta Santa Cecilia, pero con ese nombre. Yo lo recuerdo porque yo viví en la esquina del club. Es una lástima que el Club Salcedo haya desaparecido, porque eso es un patrimonio de Salcedo. Que ese espacio no siga siendo lo que era. O sea, borraron esa memoria histórica. Lo que yo pude ver en mis cortos años sobre las autoridades es que eran una especie de muchachos demandados que cortaron las alas de un pueblo, de una ciudad, de una provincia incipiente. Recuerden que Salcedo es provincia desde el año 1952. Pero Salcedo lo crea una mujer, doña Juana Núñez, a la orilla del río ese que está por ahí por la fortaleza. Era un cantón, era un villorrio. Es la época en la que llega mi abuelo a Salcedo. Entonces, decir, esto yo no lo puedo confirmar, pero alguien tendrá la verdad en sus manos y me mentirá si no es cierto, que en Salcedo el más pobre tenía una vaca y un cerdo para vivir, cuando el pueblo se estaba cayendo de la miseria. La secuela de esas autoridades genuflexas ante el régimen de Trujillo contrastaba enormemente con la decisión de todo un pueblo de ser antitrujillista. Por eso uno de los pueblos donde caen más presos en el año 1960 es Salcedo. Por eso matan a Yuyo Alfao y cuántos más no murieron de Salcedo. Mi tío, doctor Tejada Florentino, lo desaparecieron. Y el domingo anterior estaba en Salcedo, en mi casa, donde mi papá. ¿Y qué pasó con eso? No pasó nada, nadie, nada. La población fue la que protestó. ¿De qué manera protestó? A esa fiesta que invitó Trujillo, que llegó Trujillo, que yo lo vi. Nadie me puede decir que no, porque yo lo vi. Yo estaba escondido detrás de una palmita que había en la casa de Doña Mamona, que después pusieron ahí un restaurante que se llamaba, perdónenme, ¿cómo se llama? Salmeiga. Salmeiga, ¿verdad? Ajá. De ahí era que estaba la casa de Doña Mamona. En esa casa vivió un oficial, un teniente del ejército, que era un criminal, apellido Alegría. Oiga lo que estoy diciendo. Eso me puede traer consecuencias, pero a mí no me importa. A esta altura del juego, ya yo tengo 72 años, estoy a punto de cumplir 73. Ya no se tiene miedo. Y yo no he tenido miedo nunca. Y eso fue el que mató a Yuyo Alfao. Luchador antitrujillista, tuve la 40, preso. Miembro fundador del 14 de junio. Entonces, ¿qué hicieron las personas prestantes de Salcedo? Se hicieron de la vista gorda, no hicieron nada, absolutamente nada. Yo recuerdo que en mi casa entraba a las 5 de la mañana 2 calieses del cine y se iban a las 12 de la noche, pero dejaban el cepillito prendido la noche entera, en la puerta de mi casa. Y se subían al techo. Y en varias ocasiones lograron romper el techo, el zinc. Don Fran, perdón, que alguien pregunta, el nombre del que fue senador en ese tiempo, si usted lo puede repetir, por favor, que no se oyó bien, no se escuchó bien. Rojas. Ok, muy bien. Rojas, el papá de Bacho. Muy bien. Entonces, sí, Bacho y yo estudiamos juntos. Creo que fue en 6º curso que estuvimos juntos.
me parece, si mal no recuerdo. Y por eso, una vez en un programa que hicimos en Mao, en Agua Azul de Mao, de la Z, un gobierno de la mañana, yo dije eso. Y él llamó a la emisora, a la radio, y llamaron y dijeron, y le hipotecaron, y dijeron, pero es verdad. No puedo decir que no es verdad, porque es verdad. Porque yo lo vi. Yo era un niño, pero yo lo vi. Y mi memoria no me la van a borrar, porque alguien diga que no es verdad. Sencillo. Porque, óyeme, ¿qué hizo Cayo Báez en el 16? ¿Por qué le pegaron fuego a Cayo Báez? Y Cayo Báez vivía en Salcedo. ¿Pero qué hicieron con Bubi Doche? ¿Y con cuántos otros que trataron de liberarnos de la garra de Trujillo? Y tú sabes lo que la respuesta de Trujillo, ¿cuál fue? Ir a regalar casas y a regalar dinero y cosas a Salcedo después de esa masacre de enero. Hasta mi abuela le dieron dinero para que comprara de nuevo su casa en donde murió. A mi abuela Petra, que vivía en el Tamarindo del hoyo de ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué autoridades del carajo? Pero seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Porque nos hemos encontrado con políticos que en lugar de tratar de desarrollar el pueblo, lo que han hecho es dar dinero para que la gente haga o no haga desórdenes, para que Salcedo se convierta en un pueblo invivible hasta el extremo de que ha bajado su población de más de 100,000 habitantes. Yo creo que ahora, no llega a 80,000 habitantes. No se apoyó Salcedo en un momento, y que Don Sombe, que está, creo bien, testigo, Salcedo llegó a ser el pueblo con más profesionales universitarios por kilómetro cuadrado de la República Dominicana. Pero no podían vivir en Salcedo. Definitivamente, don Fran, Salcedo quedó marcado por por su forma de ser revolucionario, y esas consecuencias se siguieron, o sea, continuaron de una manera que la resistencia en Salcedo fue famosa, fue conocida en el país completo, todavía sigue siendo así. Y bueno, eso ha sido una consecuencia que Salcedo ha tenido que cargar con eso. Y históricamente le ha costado. Pero bueno, vamos a dar paso porque hay muchas personas que quieren conversar con usted, hacerle algunas preguntas de forma específica. Entonces, también por cuestión de tiempo, también recordarles a todos los participantes la regla de pedir la palabra para las preguntas, y posteriormente entonces las preguntas se irán realizando, y solamente prender los micrófonos cuando se le da la palabra, ya que, como recordamos al principio, esta tertulia se está grabando y invitamos a todos los participantes a que puedan inscribirse. Bueno, entonces tenemos el panel prácticamente lleno de preguntas. Hay muchas personas que quieren preguntar. Y Vamos bueno, Tapia, dirijo la pregunta. Entonces, adelante. Entonces, vamos a dejar... vámonos con Erasmo Pichardo. Tiene la palabra. Adelante, Erasmo, puede. Muy buenas noches a todos, compueblanos. Muy buenas noches. ¿Cómo se sienten? Muy buenas noches, Erasmo, adelante. Bien. Fíjense, más que una pregunta, voy a hacer una acotación, y es la siguiente. En el año 1952, cuando se instituye la provincia Salcedo, Francisco Salcedo, José Francisco Salcedo, Tito Salcedo, que fue un general restaurador, y como héroe restaurador se le honró con la erección de una provincia que se desprende básicamente
de la provincia Espaillat, porque el municipio de Salcedo pertenecía a la provincia Espaillat y el municipio de Villa Tapia pertenecía al municipio de La Vega. Entonces, se hace esta conjunción de esta pequeña provincia, de esta demarcación, tomando en cuenta una serie de factores muy importantes desde el punto de vista de la producción agropecuaria. Pero en el año 1952, fíjense que las elecciones habían sido en el 1950. Entonces, en el 52, para completar la legislatura y para que la provincia quedara representada ante el Congreso, el primer senador que se elige de la provincia es el señor Juan Rojas, y es realmente, como dice nuestro invitado, una persona designada, fue designada, pero ocurre por esto. Entonces, no es sino hasta el año 1954, cuando hay elecciones, que entonces se procede a la primera elección de un senador ya de manera, de forma democrática, entre comillas. Pero la razón por la que Juan Rojas es designado senador es porque en el 1952 no había elecciones, y lo que sí había era un interregno, es decir, hasta el 54 no habían elecciones. Entonces, hasta el 54. Entonces, del 54 al 58, del 58 al 62. Entonces, por esa razón es que Juan Rojas es designado como senador de la provincia en interino, en el interregno, hasta que se celebraran elecciones en el año 1954. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, Erazo. Correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, pasamos con Tony Ramos. Puede encender su micrófono, por favor. Adelante. Queremos pedir preguntas breves para poder cubrir la mayoría de las preguntas. Adelante. Buenas noches, colega de la radio Frank Burgos. Para mí es un placer conversar contigo. Ya lo he hecho varias veces. No sé si tú te recuerdas, varios años atrás, que yo te llamé un par de veces y hablamos de esa historia de Salcedo en cuanto a la locución se refiere. Yo quiero agregar algo de lo que él sabiamente ha dicho perfectamente, y yo personalmente he conocido muchas cosas que no sabía de ti. Pero yo recuerdo que en el año 1971, no estoy viendo a Frank. ¿Qué pasa aquí? Sí, está aquí. Wait a minute. Listen to me. Ok. Yo recuerdo que en Salcedo, en el Cine Riff, pues se hacían unos festivales. No sé si tú te recuerdas, Frank. Y claro, el maestro de ceremonia era nuestro gran amigo Mike Sandoval, right? Mike Sandoval. Y yo recuerdo que cuando tú llegabas, yo estaba un tiguerito, cuando tú llegabas, pues el cine se volvía loco, aplaudiéndote. Ya te conocía tu historia como gran locutor. Y tú subías a donde Mike Sandoval y hacían el festival, ustedes llamando a los que iban a representar a los barrios, ¿no? Y yo recuerdo, Frank, que cuando yo te escuché conversar y hablar al público que estaba presente ahí, tú me impactaste, ¿no? Y yo desde ahí comencé la afición mía, y yo siempre me decía, algún día yo voy a ser un Frank Burgos, porque tiene una voz muy llamativa, la tuya. Y de hecho, en el 1974 comencé con un programa de deportes y narraba béisbol en el estadio de Salcedo, en Radio Útil, y ahí duré hasta que vinimos aquí al país de los Estados Unidos, New York, y en Nueva York pues trabajé en ciertas emisoras. Pero, vuelvo y te repito, te lo dije 2 veces, una vez que hablamos por teléfono, que por ti yo todavía, pues, eso nunca aunque no esté ahora trabajando aquí en Florida, en la radio, pues, sí, el ser locutor es eternamente, ¿no? Así que un placer, y para mí me sirvió de orgullo, y me sirve de orgullo decirte esto por una vez más. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la locución, alguien me dijo, creo que fue hace 2 semanas, que se había retirado de la radio. Le digo,
tú no has sido locutor nunca. Porque los locutores no nos retiramos. Los locutores nos morimos siendo locutores. Mira, ahí está la prueba. ¿Cómo muere Willy? Willy, la noche anterior a que lo internaron, duramos 1 hora y 47 minutos hablando por teléfono. ¿Y de qué estábamos hablando? De un viaje que había programado para Nueva York, que íbamos a ir a Boston, íbamos a ir a Bethlehem, en Pensilvania. El montaje de Bethlehem estaba muy entredicho, porque era muy incómodo. Ellos tenían vuelo por el Kennedy, y el aeropuerto que le quedaba cerca es el de Newark. Entonces, era muy incómodo para hacerlo el último domingo, o sea, el último día, o sea, el domingo. Y estamos hablando de eso, y me estaba diciendo que sus sobrinos, mis hijos, porque lo consideraba con sus hijos, pues que no lo llamaban, que por qué no lo llamaban, que lo llamaban, que fueran donde él, que fueran a la capital. Entonces, locutor se nace. Aunque tú no hubieras querido, tú ibas a ser locutor. Que tuvieras un punto de partida, un punto referente, ya eso es otra cosa. Y yo me siento, no es halagado, es mucho más que ahí, mucho más de ahí. Yo me siento orgulloso de haber sido tu punto de partida. Y sigue como vas. Y no dejes la radio nunca. Porque ahora es cuando realmente el mundo necesita de locutores. El locutor necesariamente tiene que instruirse, tiene que mantenerse al día con lo que está pasando, con todo lo que está pasando actualmente. La radio que viene, la DAB, esa es la nueva nomenclatura radial, o sea, Digital Audio Broadcasting. Eso es lo que viene, está a punto ya en cuestión de quizás meses, un mes o 2 meses, ya tenemos ese nuevo formato. Y experiencia no se improvisa. Gracias, Tony. Don Fran, usted durante su exposición habló de que estaba escribiendo un libro, y quizás le hago la pregunta por lo mismo que usted menciona ahora mismo. En términos generales, ¿qué aportes usted le gustaría hacer a la sociedad con su libro? ¿Qué vacío usted pretende llenar con su libro? Mira, no es que pretendo, es que lo he hecho, porque de alguna manera, aunque yo muera ahorita, pues eso va a salir al aire porque está en mis computadoras. Ya. Yo utilizo para trabajar 4 computadoras, y en las 4 computadoras está el libro. Pero están enlazadas todas. O sea, cuando yo escribo en uno, se va a las otras. Ya. Ese libro contiene, como dice su título, mis bodas de oro con la locución, en donde yo hago un recuento bastante detallado, todo lo que he hecho en la radio, cómo ha influido lo que yo he hecho en la radio. Porque, aunque yo no soy una persona muy pretenciosa, pero he hecho mis aportes a la radio. Los he hecho. Y están ahí. No, yo no puedo negarlo, yo no puedo dejar de decirlo, porque si yo dejo de decirlo, pues van a salir como quiera. O sea, aunque yo no. Pero aparte de eso, yo tengo otros libros escritos. Yo tengo un anteproyecto de colegiación de los locutores del país. Es una ley porque los locutores hemos sido marginados, y a pesar de que yo soy periodista, hemos sido marginados por los periodistas, porque consideran que el locutor es una segunda clase o una tercera clase, y está muy equivocado. ¿Cuáles son las deficiencias de los periodistas? ¿Por qué yo me he destacado como reportero? Por la sencilla razón de que yo soy locutor.
Y he utilizado mi conocimiento del bien hablar para decir noticias, para retratar momentos difíciles y momentos agradables, para que la gente escuche lo que está sucediendo en el mundo. Pero eso lo he logrado, podido hacer, porque yo también soy locutor. Yo no sabía que yo era locutor, pero parece que nací para esto. Muy Entonces, bien. esa incidencia, por ejemplo, ese cambio que yo realicé el 5 de enero del 1982 de la radio, eso ha tenido un impacto enorme, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Lo que pasó con Supercar le ha enseñado a mucha gente. Mira, yo estoy ahora mismo en el estudio de Área 809. Se está transmitiendo un programa, un show para la República Dominicana a través de la H102. En este momento, todos los viernes, de 7 de la noche a 1 de la madrugada. Y estos dos muchachos que están conmigo, Rudy García y Eugenio Taveras, no me dejan ni pie ni pisada. Yo tengo que venir de Pensilvania, manejar 98 millas para llegar aquí, y mañana por la mañana manejar 98 millas más para llegar a mi casa, porque ellos necesitan que yo esté con ellos. Y Rudy tuvo una época aquí en Nueva York que causó furor. Lo hizo también en Turbo 98. Lo hizo también en Super Q y en todas las emisoras donde ha trabajado. Y él me dice que lo que él ha hecho es por mi influencia, porque él ha tratado de copiar lo que yo hago. Muy bien. Muy bien. Y yo hago es bueno, lo consideran bueno, porque lo copia todo el mundo. Yo no tengo ambajes para yo ayudar a una gente que se quiera involucrar en la radio. Las veces que he sido director de emisora de radio, que son muchas, yo he tenido en mis manos personas que nunca creyeron que iban a ser locutores y hoy día son estrellas. Por ejemplo, alumna mía que trabajaba en el show del mediodía, ¿cómo se llama? Soy la luna. No, Julie Carlos, fue la alumna. Julie Carlos, muy buena. También Pimentel, que murió recientemente de COVID. Fueron alumnos míos en una escuela que montamos Willy y yo en la calle del Conde, en la calle Mercedes con Palo Hincado, en el año 79, antes del ciclón David, naturalmente. Yo tengo un curso de locución. El curso de locución, cada vez que yo lo leo y lo releo, me digo, no, esto es una cosa completa. Aquí no hay que agregar ni quitar una coma. Muy bien. No hay una coma. ¿Por qué? Porque te va a enseñar desde el principio a respirar. Porque para hablar hay que saber respirar. Para que tú sepas cuáles son tus 3 resonadores. Para que no uses la garganta. Para que uses tus sonadores faciales y craneales. Ahí es donde está la zona. Y para incluso si quieres cantar, Muy ¿qué bien. debe hacer y qué no debe hacer? No son enseñanzas, son consejos. Muy bien. Consejos a mí mismo y me han dado los resultados. Muy bien. Ahora quiero, señor Burgo, dejar a Aracelis Marizán, que yo sé que ella está aprendiendo mucho. Es una estrella de la radio actualmente. Y bueno, no le voy a hacer una autopresentación. Adelante, Aracelis. Buenas noches nuevamente para las personas que se conectaron después de que realmente se inició este majestuoso, porque la verdad que la palabra queda corta al escuchar la gran trayectoria.
Pero lo mismo que le iba a decir que usted acaba de expresar en este momento, hemos pedido un poco lo que es el arte de la locución, las articulaciones, las respiraciones. Piensan que por hablar por un micrófono se es locutor. Su punto de vista a través de la trayectoria de los tiempos, ¿qué piensa usted en cuanto a la locución actual, dependiente de las nuevas generaciones? ¿Cuál sería el aporte principal y en qué estamos fallando? Porque estamos perdiendo realmente lo que es la locución. Mira, el principal fallo que tiene la locución actual es que los auténticos, los verdaderos broadcasteros desaparecieron. Queda, ¿cuánto? En Santiago queda Johannes. No. Recientemente murió Marco Tulio Cepeda, que era broadcastero. Broadcasteros se llamaban entre ellos broadcasters, broadcasting, pero ellos dominicanizaban la palabra. ¿Por qué? Porque todos eran ingenieros, construían sus propias emisoras. Al desaparecer ellos, se perdió el interés social que genera una estación de radio. Por lo tanto, ese interés social no se está generando. Escuchamos locutores que se conforman con abrir un micrófono y decir sandeces, y muchas veces soeces. Y tenemos que volver atrás. Tenemos que dar un paso atrás. Porque la radio no puede ser lo que está ahora, lo que es ahora. No puede ser. Porque ese no es el objetivo de la radio. La radio tiene un objetivo que yo estoy seguro que te lo enseñaron. Educar, normar y formar. Eso tiene que hacerlo. Nosotros tenemos que ser los profesores que estamos eternamente con los oyentes. ¿Por qué? Y no los profesores, sino los maestros. Por la sencilla razón de que yo tengo una anécdota de algo que pasó conmigo. Una noche, Cookie Medrano, dueño de Supercar, va de la capital hacia Santiago, donde estaba instalando Supercar. Y estaba conduciendo de noche, ya como a la 1:30 de la madrugada. Y estuvo a punto de meterse debajo de un camión que estaba estacionado sin ninguna luz. ¿Y qué resulta? Que sonó una promoción que yo hacía en Supercar, que decía, bájale la luz a tiempo, déjalo llegar a su casa. Y Cookie me llamó a esa hora a mi casa para darme las gracias por eso. La radio tiene la función de ayudar a vivir a la gente, alegrarlos, informarlos, educarlos, para que el idioma español sea el único idioma que se quede en el mundo, porque los idiomas están llamados a desaparecer. Nos los estamos llevando entre las uñas. Entonces, ¿quiénes somos los que llegamos a mayor cantidad de personas? Los locutores. Entonces, hay que entender que la función es una función, una labor social que hay que hacerla, que no la podemos abandonar, que las buenas costumbres tienen que volver a regir al ser humano. Espero haber contestado tu pregunta. Así es. Señor Burgos, usted sabe que, bueno, dos de mis hijos, bueno, yo siguiendo sus lineamientos, lo llevé a la escuela de locución. Se hicieron locutores y maestros de ceremonia para que aprendieran, porque le da desenvolvimiento, le da seguridad. O sea, y como usted dice, ahora la juventud se está perdiendo en un idioma que es dudoso, que no pueden hablar de una manera correcta. Y es una gran necesidad. Usted realmente está haciendo una gran contribución con sus enseñanzas. Hay una pregunta que quiero hacerle, y en Q hay dos personas. Está
Che, y está el señor Cundo Camarena, que quisiéramos darle la palabra en algún momento. Dásela a Cundo y después me pasa al magistrado, está por ahí, creo que entró y yo sé que quiere decir algo a Frank. Después del señor que mencionaste, pásasela al magistrado Ortega Polanco. Muy bien, perfecto. La pregunta antes de pasar con Cundo, por si no está listo, y si tienen alguna anécdota junto que quieran compartirnos, yo creo que sería un gran momento. Pero la pregunta es, señor Burgos, sus vinculaciones actuales con Salcedo, ¿cuáles son? O sea, ¿hay familiares suyos que viven allá? ¿Usted frecuentemente, bueno, o cuando se puede, visita a Salcedo? ¿Mantiene relación con la provincia? Bueno, sí, ahí vive mi mamá, que ya tiene 89 años. Va a cumplir 89 ahora en octubre, el día 2 de octubre. Está mi sobrino Ernesto, que es arquitecto, y primos. Hay gente todavía de mi consanguinidad que viven en Salcedo. Pero el día pasado murió una persona a la que yo pienso mucho de Salcedo. Yo decía que era el macará más emblemático que tuvo Salcedo, Catín parido, porque su mamá, doña Adela, trabajó en mi casa por cerca de 35 años. Bueno, crió a mi mamá, a mi tío y eso. Entonces, tengo siempre que veo, estoy en el chat de Tulia 55 y estoy ahí porque hay cosas que yo veo. Yo hago unas sesiones en área 809 que se llama Turisteando, y recordando cosas que yo viví en mi niñez, he hecho una descripción de lo que es Salcedo y en mi patria chica. Muy bien, gracias, don Frank. Entonces, si el señor Cundo Camarena está listo, lo podemos dar la oportunidad de que pueda conversar con nosotros e interactuar con Frank. Y si no está listo, entonces dejamos al magistrado Ortega para que pueda hacer su intervención. Adelante, Cundo, o adelante, Francisco Ortega Polanco. Adelante, uno de los dos. Sí. Ok. Parece que no están en... Yo no... Kiko, Adelante. no sé si está Cundo en mi caso, solo saludar a Frank Burgos, una personalidad muy admirada por todos. No he tenido el gusto, Frank, no recuerdo haberte tratado directamente, pero sí tengo en mis recuerdos de infancia la imagen de tu papá, de Burgos. Siempre lo veía donde Berto Blanco y esto, que era nuestro vecino. Y en alguna ocasión recuerdo haber hablado con él. Tengo una imagen muy fresca de él. Igual que la de don Vinicio, que fue el papá de Willy, que también vivía en la calle que nosotros, y en algún momento le servimos. Un gran honor, Frank. Te deseo salud y que tu libro salga pronto. Un gran abrazo. Está en la fase de corrección de las dos correcciones que debe llevar un libro: estilo y gramática. Muy bien. Pero ese libro tiene, bueno, voy a tener que hacerlo en 2 tomos porque yo sé que un tomo es demasiado grande. Estaremos muy atentos, Frank. Los libros, cuando se hacen en 2 partes, se complican un poco, tú sabes, por el manejo. Y a veces, bueno, si son 2, sácalo con títulos distintos y con 2, con su propia identidad, porque los tomos se complican para el manejo y la lectura. Entonces pone un título a uno y otro a otro. Eso me han aconsejado, porque es que va casi por 2000 páginas.
Ya, eso lo refiere don Víctor Gómez, que hizo un libro en 2 partes y luego tuvo que reducirlo, porque Sí, la gente esta época la gente se la asusta. gente no lee, porque Pero, yo lo voy a convertir en un audiolibro también. ya, eso es sugerencia. Ponle título distinto y saca 2 libros aparte, aunque tengan la misma secuencia, y así es más fácil leerlo. Frank, mucha salud para ti. Un honor saludarte. Muchas gracias, muchas gracias. Don Fran, ese proyecto de audiolibro es muy bueno. Yo soy uno de los que me resistía a los audiolibros y bueno, y por iniciativa de mi esposa me he sumado a la iniciativa y la verdad que ofrece mucha facilidad. Uno puede estar escuchando un libro mientras maneja, mientras está en un tapón, mientras está haciendo algún tipo de actividad. Y bueno, ya un libro manejado con su voz sería un doble aporte. O sea, porque tendríamos todos los tipos de buenos ejemplos y también todos los consejos. Entonces, no sé si hay otra pregunta, Tapia, entonces para pasar a Casilda Ramos, si no hay más preguntas. Entonces, a lo mejor el magistrado Somber quiere decir algo, que está por ahí también. Si recuerda la anécdota cuando el señor Fran Burgos, cuando era jovencito, fue sometido a la justicia y usted tuvo la oportunidad en aquel tiempo de manera imparcial, y al fin y al cabo, como dice, la imparcialidad dio como resultado la libertad, ¿no verdad?, de Fran. No sé si usted recuerda ese caso. Lo de Mosito La Yagua. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Burguito. Un abrazo. Bueno, yo me he reído mucho aquí porque he dado muchas vueltas y no he recordado el incidente. Boncito y yo éramos como hermanos. Nos decíamos burgués. Y realmente no recuerdo el incidente. Voy a aprovechar para despedirme porque tengo un compromiso que ya le he quedado mal a otra persona. Así es que un abrazo, encantado de escucharte y espero que nos podamos ver antes que yo parta de este plano, que ya voy por 92. Buenas noches a todos. Como no, muchas ese incidente fue con un señor que tenía una compraventa, que era un trujillista rayé, de la hebra de Trujillo, de esos tipos que se prestan a cualquier cosa. A mí se me ha olvidado el nombre, pero en algún momento yo lo tengo a usted en mi WhatsApp y hemos hablado. En algún momento yo voy a recordar el nombre de él y se lo voy a escribir. Muy bien, muy bien. Entonces, adelante, Casilda, si no hay otra pregunta. Casilda Ramos quiere decir algunas palabras, don Fran. Perdón. Sí. Don Fran, voy yo a alguien, bueno, me toca ya ir cerrando. Usted no sabe lo agradable que ha sido esta conversación. La verdad que usted nos ha dado un paseo desde Salcedo, La Vega, Bonao, Santiago, Santo Domingo. Nombró personajes interesantes que han sido parte de nuestras vidas porque han usado las emisoras. Recuerdo, por ejemplo, usted mencionó a don Ramón de Luna, que fue parte de mi niñez, pero también mencionó al locutor Ramón Reynoso de aquí de Bonao. Yo resido en Bonao y entonces lo recuerdo porque conozco su familia, pero también nos hizo recordar a Willy Rodríguez, que aunque no le conocíamos personalmente, por el hecho de ser personas que entraban a nuestros hogares, porque los locutores, los periodistas entran a nuestros hogares sin pedirnos permiso y se hacen cómplices y parientes cercanos, pues a Willy lo hemos llorado mucho.
Y entonces usted comenzó a mencionar, pero también nos hizo ver ese compromiso social que usted tuvo en Salcedo en su época juvenil, ese episodio que nos contó de Alexis Brache, inédito. Por primera vez escuchamos un testigo que estuvo ahí en el momento, hasta se salpicó de sangre y uno lo hizo vivir. Nosotros estábamos más pequeños, pero nos hizo vivir el momento. Después ese paseo hasta Puerto Plata fuimos con usted, Amado. O sea, yo me preguntaba, pero qué vida tan fructífera y cómo le ha dado tiempo. Y encima de eso, escribe, tiene su familia. O sea, usted de verdad que debe sentirse muy bien porque ha tenido una vida fructífera, porque el tiempo le ha rendido. Y nosotros los tertulianos nos sentimos más que agradecidos de su presencia, del esfuerzo de estar ahí en esa jipeta por un rato tan largo, compartiendo con nosotros y enseñándonos. De verdad que hemos tenido una noche sin desperdicio y yo quiero que se lleve de nosotros un recuerdo agradable de que usted ha compartido con esta generación y ha hecho un gran aporte. Muchas gracias, don Frank. Que tenga un buen descanso. Muchas gracias a ustedes por la gentileza de invitarme a este conversatorio en el que simplemente he dicho mi verdad, la verdad que yo he vivido, las cosas que yo he vivido. Tengo 7 hijos y voy a tener ya 14 nietos porque mi nieta, mi última nieta va a nacer el día 1 de febrero, de mi hija América Alfonsín. Me queda una hija que está estudiando medicina en la universidad. O sea, es Gloria Ángel. Es un nombre que no es muy difícil de encontrar en otro sitio, porque es una combinación de los nombres de las 2 abuelas. Porque su abuela materna se llama Gloria y mi mamá se llama Ángela. Entonces, ahí lo combiné. Alfonsina es mitad dominicana, mitad argentina, porque su mamá es argentina. Okay. Pero la crié desde que nació. Ha estado conmigo todo el tiempo. Okay. Tiene que va ahora en enero. Varones y 4 hembras. Me han dado hasta 13 nietos. Por lo que hablo días. Muy bien. Don Frank, bueno, yo creo que agregar algo a lo que dijo la señora Casilda sería, sería sobrar. Una gracias inmensa por su participación, por haber entregado su corazón, su verdad, sus enseñanzas, sus ejemplos, sus luchas. Bueno, nosotros ahora cerramos de manera formal y pasamos a una etapa informal de la tertulia, donde ya nos quedamos en otro plano sin grabación. Entonces, si usted puede, si no es mucho pedirle, puede permanecer un rato más, ya lo invitamos a estar en la tertulia informal. Y bueno, gracias otra vez ya para cerrar. Muchísimas gracias, don Frank.